Señoras, señores, bienvenidos una vez más. Hoy a su programa Platica Poblano, los viernes de salud mental. Hoy, ¿sabe qué? Tenemos una invitada de lujo, que es la psicóloga Liz Denicia, que está con nosotros para hablar sobre el tema de importancia que, bueno, en muchos lugares es un tema importante y demasiado complicado al mismo tiempo. Vamos a hablar sobre el perdón y ¿sabe qué? A veces nos cuesta mucho trabajo perdonar a alguien o ser perdonados por alguien o simplemente pedir disculpas, ¿no? A veces es completamente complicado para algunas personas en esta actualidad, así como más temas de importancia sobre la salud mental. Pero bueno, quiero dar la bienvenida a la psicóloga. Hola, muy buenas tardes, psicóloga. ¿Cómo está usted? ¿Le puedo decir licenciada, psicóloga, maestra, doctora? ¿Cómo le digo? Liz está bien. Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, querido público? Pues muchas gracias por el favor de su atención. Muchas gracias, Manuel, por la invitación de estar en este programa con un tema tan interesante, tan importante como es la circunstancia del perdón, que al mismo tiempo es algo muy complicado, pero también muy necesario. Podríamos decir que actualmente, pero la verdad es que ha sido durante toda la historia de la humanidad. Y bueno, pues esperemos que este programa sea de su agrado. Cualquier cosa, las gentes que nos hagan el favor de ver, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues con mucho gusto ahí el buen Manuel está atendiendo los controles para que podamos darle una especie de diálogo o encauzarle hacia las dudas que usted tenga, y pues vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Muchísimas gracias por la introducción tan bonita, pero sí quiero empezar preguntando algo importante. ¿Qué es el perdón o qué es perdonar? ¿Es lo mismo el perdón así como tal que perdonar o es diferente? Se me hace como la palabra amor, ¿no? Una cosa es amor y otra cosa es amar, ¿no? Entonces, pero ¿qué es el perdón en sí? Bueno, para empezar respondemos tu pregunta. El perdón es un concepto. Los conceptos siempre son muy amplios y los podemos utilizar dependiendo de diferentes cuestiones, circunstancias, contextos, etcétera, etcétera. Entonces, es difícil darle una definición específica por lo mismo, porque primero tendríamos que contextualizarlo. Pero creo que hay algo más importante que la circunstancia definitoria o las palabras que digan dos o tres filósofos por ahí interesantes e históricos. Vamos a situarnos en la cuestión de que el perdón es un acto de entender las circunstancias que en un momento dado fueron las que llevaron a una persona, a una institución, a varios grupos de gentes, incluyéndonos a nosotros que estuvimos en un determinado momento y que pasaron ese tipo de cosas, lo que haya tenido que suceder, y que debe quedar como un recuerdo, como algo que ya pasó, y debemos aprender a soltarlo para que no nos haga daño. Eso básicamente es el perdón. Ahora, ¿cómo aprender a soltarlo? Hay mucha gente que es muy renuente a decir, pero ¿por qué voy a perdonar? ¿No? ¿O por qué lo voy a perdonar? ¿O por qué lo voy a pedir perdón? Sí. ¿Por qué? Sí. O sea, ¿cómo llegamos a llegar a perdonar a alguien? O sea, entendemos a veces que la parte interna de nosotros, que es el grillito ese que tenemos, nos dice, oye, la regaste, cabrón, ¿no? Sí, el angelito y el demonio. Sí, claro, entonces, oye, la regaste, ¿por qué no pides una disculpa, por lo menos para apaciguar tu ser? ¿Cómo llegar a eso? ¿Por qué la gente es tan renuente? Es bastante complejo responder lo que acabas de decir. Hay todo un proceso que nosotros aprendemos desde pequeñitos, que nos van enseñando y que no es exactamente lo que te dicen, sino la forma en cómo se actúa. Si te das cuenta, las gentes que tienen la cuestión de, en este caso, ¿no?, de ser muy rencorosas, casi siempre te encuentras que su familia es así, en general, ¿no? Así como cuando encuentras, ¿no?, que la gente es como que muy dada a ser muy alegre, muy cotorre, te das cuenta que pues su papá, su mamá, su abuelito, su tía, pues eran así, y entonces vivió en ese ambiente, creció y aprendió que eso era lo que debía de ser en la vida, ¿no? Sí. Es básicamente la cuestión del autoconocimiento. Tiene mucho que ver con lo que somos nosotros, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros percibimos acerca de nosotros mismos, lo que nos permite enlazarnos con el exterior. ¿Sí? Eso es algo básico de entender. Okay. Entonces,
La forma en cómo yo me perciba va a ser muy importante para entender cómo percibo lo que está allá afuera. Y en esa modalidad nos vamos a ir moviendo para cuestiones de entiendo y perdono, o no entiendo y no perdono. O sea, eso también puede ser parte de una cultura familiar, por así llamarlo. Sí, es parte de todo. Iniciamos desde, haz de cuenta, vamos a ponerlo como en planos. Está la parte individual interna, la parte individual que se relaciona con los otros, están los otros y está el medio externo que está más allá afuera. ¿A qué nos referimos? ¿No? Primero, las frases filosóficas siempre son muy sabias y las repetimos porque son ciertas. Primero deberíamos conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué es importante esto? Porque en cuanto tú te conozcas, te vas a dar cuenta de todo lo que tú eres, lo que te agrada, lo que no te agrada, lo que te está haciendo avanzar, lo que te está haciendo quedarte atrás, lo que te molesta de ti mismo, etcétera, etcétera. Una vez que te percibes y te autoconoces como un ser humano que como tiene persona, sus límites, que tiene sus cualidades y defectos es algo como que muy, muy ambiguo. Características sería mejor. Las características que tú tienes, porque a veces lo que para alguien es un defecto, para otros es una cualidad, sí, claro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esas mismas características que tú tienes, esos límites que tú tienes, esas cuestiones de pensamiento, de sentimiento, de actitud, de aprendizaje, etcétera, etcétera, que te conforman, te llevan hacia ciertos comportamientos y te llevan a interactuar con tus problemas. Entonces, todo esto, a ver, vamos a poner un ejemplo. La persona que de repente te llega a ofender o a decir algo que no te agrada y que tú te quedas con ese rencor o esa mala onda pensando, híjole, esta gente ya, pues ya me hizo algo feo, ¿no? Sí, hijo de tu, qué barbaridad, ya no te quiero volver a ver nunca en la vida, ¿no? Pero tú no sabes si esa persona se portó así porque tiene un problema, porque no puede resolver una enfermedad grave que le acaban de diagnosticar, porque le acaban de atropellar a un familiar muy querido, papá, mamá, hijo, tú no sabes. O sea, es buscar la empatía. Es buscar primero la empatía, pero primero contigo mismo, para que puedas tener la empatía con el otro, porque precisamente eso es lo que yo decía, la importancia de conocerte a ti mismo y decir y entender que a veces nosotros reaccionamos de maneras inadecuadas de acuerdo a una situación. No somos empáticos, no nos ponemos en el lugar del otro y tratamos de sacar nuestra frustración en algún momento dado y ya, ahí está el otro y ya la sacaste, ¿no? Si tú no entiendes que tú estás actuando mal en ese momento porque no debiste hacer eso, porque eso que te hace ser explosivo, tienes que aprender a controlarlo, etcétera, etcétera, es decir, conócete a ti mismo, no vas a poder entender que al otro también le pasa, que el otro también tiene características que a veces no empatan con las tuyas. Y como decía yo, a lo mejor la persona de enfrente que te acaba de ofender, pues viene de una situación estresante o mala o enferma o lo que sea, pero también puede ser una circunstancia de más para atrás, puede ser que así lo hayan criado. Sí, el chiste es no podemos saber, porque a lo mejor si tú ahondas en la historia del otro que te acaba de ofender, te vas a dar cuenta que así lo educó su papá. Pero no podemos ir por la calle cuando alguien me insulta, a ver, ¿podemos platicar? ¿Qué te pasó? No, o sea, no podemos. No. Pero la cuestión está nuevamente, primero yo, si yo me conozco, yo sé que tengo cosas que a veces no son agradables. Y yo entiendo que de la manera en cómo he vivido, a veces voy a chocar con otras personas que no me van a agradar. ¿Sí? Por eso la importancia de conocerse uno mismo, de tener ese autoconcepto, ese autoanálisis, de sentarte contigo mismo y aprender de ti mismo y mejorarte cada día. Porque es que de verdad, solamente así logramos la circunstancia de entender al otro, aunque no te sientes a platicar con él. Aquí tiene que ver mucho, quiero pensarlo así, tiene que ver mucho la familia. Porque, bueno, por ejemplo, cuando somos pequeños no sabemos ni quiénes somos, ¿no? Pero la importancia de la familia es decir, oye, tú eres esto, tienes este valor, tienes esto, ¿no? O sea, el contacto familiar también ayuda bastante para poder conocerte. Claro. Ahora, resulta que a veces la familia no es la mejor escuela. No, pero es la única que tienes. Sí, pero ¿cómo llegar a un lugar? Aquí hay algo muy claro, no es la mejor, pero es la mayor. Pero ¿cómo llegar a un concepto donde
por ejemplo, un niñito que toda la vida se la pasan diciendo, eres un sonso, no sabes, eres bien güey, quítate, yo lo hago porque tú no... Entonces crecen, y entonces ellos crecen con una forma diferente de verse, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo llegar a decirle a él, oye, primero quiérete? Pues yo sí me quiero, sonso y todo, pero me quiero, ¿no? Entonces, ¿cómo? Sí, claro, claro. Es un proceso. Las cuestiones que te van a ayudar siempre, primero, pero como en todas las cosas que tenemos los seres humanos cuando tenemos problemas, lo primero es aceptar. ¿Y cómo saber que estamos mal? ¿Cómo saber? La pregunta importante es, ¿eres feliz? Ese sería bueno. Si no eres feliz, entonces hay problemas. Sí, pero hay que ser bien sinceros con uno mismo. Entonces, por eso el hincapié de decir, primero nosotros, primero para allá vamos. Tenemos que conocernos y demás. Porque a lo mejor el de enfrente me pregunta, ¿cómo estás? Y la típica respuesta, no, pues estoy bien, está chido, ¿no? ¿Y qué pasaría si alguien te dice, ¿cómo estás? Mal. Pues ¿qué te pasa, no? Y entonces Sí, ya empiezas a contar toda la cosa, ¿no? Y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? La onda es que normalmente ocultamos esa circunstancia de cuando nos sentimos mal o algo no nos agrada, etcétera, etcétera. Y nos acostumbramos. ¿También es de familia? ¿Perdón? ¿También eso es de familia, el ocultar lo que uno siente? Mira, hay algo importante. La familia es la mayor escuela que tienes. Quizá no sea la mejor, pero es la mayor. ¿Por qué? Porque cuando tú naces, tú no sabes cómo es la vida. La vas aprendiendo a partir del reflejo que tienes de la familia. Independientemente la familia como esté constituida, ¿no? No tiene que ser papá, mamá, hijitos, ¿no? Como sea, como esté, son las personas que te están enseñando cómo es la vida. Son primer filtro a la vida. Son el primer filtro, exactamente. Entonces acá hay algo muy interesante. Por ejemplo, cuando, no sé si todo el mundo ha visto o todo el mundo sabe, yo creo, la circunstancia de los elefantes que están, ahora ya no, ¿verdad? Estaban antes atrapados en los circos, ahora ya no. Pero vamos a poner el ejemplo anterior de cuando sí estaban en los circos y el elefante pequeñito, pues nace y toda la cosa y pues quiere jugar, quiere irse y todo el rollo, pero el dueño del circo pues le amarra la pata con una cadena ahí y pues no se puede mover. Y por más que se jala y se estire y todo, pues no lo puede romper, ¿no? Finalmente, aunque sea un elefante grandote, no tiene la suficiente fuerza para romper esa cadena. Entonces lucha y pues no más nada, ¿no? Hasta que se cansa. Y va creciendo con esto y a lo mejor cuando es un poco más grandecito lo vuelve a intentar y tampoco, no se puede zafar, ¿no? Y cuando es adulto ya no es necesario ponerle una cadena, ahora le ponemos un lazo y lo amarramos. Pero el elefante ya no se quiere ir. Ya se acostumbró. ¿Para qué me esfuerzo? Ya aprendió. Hay algo que se llama indefensión aprendida. Esto implica que nosotros crecemos con patrones y nuestra mente lo va trabajando hasta que se lo cree. Y una vez que se lo cree, ahí se queda implantado. Pero eso fue un problema, incluso ahorita que puso el ejemplo de los elefantes, fue un problema cuando los dejaron libres. Porque ninguno se quería ir, todos se quieren regresar. No, porque además no saben. Y me siento mal, ¿y ahora qué hago? Sí, porque no sabes qué hacer. Esa es la circunstancia, no sabes qué hacer. Entonces a veces las cadenas que traemos en la mente son bastante grandes y son bien difíciles de romper, pero difíciles, no es imposible. Ahora, ¿qué pasa con los animales que sueltan o que están en cautiverio y se van? Tienen que estar en un proceso de aprendizaje o de reaprendizaje. Esto pasa mucho, por ejemplo, con los pandas, que están en cautiverio y pues nacen y no tienen depredadores, no tienen que preocuparse por nada, ¿no? O sea, ahí está la comida y toda la cosa, ese es su aprendizaje que tienen. Pero cuando los llevan ya para soltarlos a la vida silvestre, pues al principio no saben qué hacer, ni cómo estar, ni nada, ¿no? Entonces hay personas que los van ayudando a integrarse y ya, terminan ya sacando sus propios instintos y yéndose, ¿no? Es algo más o menos parecido a lo que tenemos que hacer cuando tenemos una respuesta real de nosotros, para nosotros. ¿Soy feliz? ¿Sí me gusta cómo estoy viviendo? ¿No me afecta esto? ¿No me afecta el otro? ¿Cuáles son mis proyectos de vida? Si te das cuenta que todo al final de cuentas primero inicia por ti. Sí, claro. Si tú entiendes cómo eres, si tú aceptas las cosas que tienes y las que no tienes, si tú te propones un objetivo en la vida, que no tiene que ser necesariamente monetario o laboral como siempre nos han enseñado, no, los objetivos son para nuestra vida, para ser felices. Y esos los tienes que ir realmente sintiendo y necesitándolos, deseándolos para forjar un objetivo e ir por él.
Sí, no puede ser económico. Hay gente que se baja del autobús, pues se me antojaron unas gomitas, voy por mis gomitas. Porque, ¿no? He visto situaciones así, ¿no? Entonces, sí, pero fíjate que hasta en ese ejemplo podemos decir de mucha gente que se me antojaron unas gomitas. No, pero voy a llegar 2 minutos tarde al trabajo. Ya me voy. No, pero es que se me van a picar las muelas. No, es que pues eso que me van a costar al rato lo voy a poner en el pasaje. No, es que íbamos con el claro. no, con el no, y vámonos negándonos las cosas que nos podrían hacer felices. pero nosotros nos vamos poniendo las mismas cadenas. Por lo mismo que ya aprendimos. Somos una sociedad, por desgracia, que está muy dada a la cuestión de el señalar, el reprimir, el decirte no. No puedes, no debes, no sabes, no entiendes. Tú no debes hacer eso, nada más camínale por acá. Y te lo dice en la escuela, te lo dice tu casa, te lo dicen en la iglesia, te lo dicen hasta en la televisión y sin decírtelo, ¿eh? Sí, claro. Así tal cual, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas todo tiene que ver con una persona al interior, con todo lo que somos al interior. Si entiendes esta circunstancia de cómo eres tú, de todo lo que traes atrás, de todo lo que aprendiste, lo que necesitas desaprender, tus necesidades afectivas, haciéndote preguntas muy serias de soy feliz, no soy feliz, qué quiero, qué me gusta, qué no me gusta, etcétera, etcétera. Pero siendo reales, hay mucha gente Siendo que empieza, reales. oye, ¿eres feliz? Sí. Sí, soy feliz, ¿no? ¿Segura eres? Sí, ¿por qué no? No tengo problema. Ajá, pero no es lo mismo tener una felicidad nata a pues, tener lo básico, ¿no? Es que te enseñan a tener, a que tú debes ser feliz con lo que tienes. O sea, te enseñan a ser conformista. Y lo que te dicen es la cuestión de, no estás enfermo, bueno, puedes comer, estás vivo, pues entonces ya no necesitas más, ¿no? Sí. Da gracias de que tienes eso, ¿no? Ajá. Entonces, es muy poca la circunstancia que nos puede llevar, como enseñanza en general, a que no, tú debes de tener metas, debes seguir tus propios pensamientos y sentimientos y tus emociones que te van a indicar dónde sí y dónde no. Porque qué tan feliz puede ser una persona que se dedica a laborar en algo que de plano no le gusta. Mira, hay una persona que nos está escribiendo, primero un saludo a la licenciada Victoria que nos está mandando saludos. A Lupita, que no se pierden los programas de Platica Poblano, muchísimas gracias por comentar. Hola, hay Lupita. Un comentario de Vero González, Sí. Saludos Vero González, que dice: en muchas ocasiones soñamos y anhelamos nuestra libertad, pero estamos enamorados de nuestras cadenas. Sí, es... ¿Cómo aprender a desenamorarte de esas cadenas? Dice usted, licenciada, que es primero hacer la pregunta importante, ¿soy feliz? Uh-huh. ¿No? Pero regresamos al mismo, bueno, no soy feliz, ¿ahora qué hago? Pero si no puedo hacer nada, porque me habían dicho que no sé hacer nada, ¿cómo le hago? Por eso comentaba eso en principio, es un proceso, es algo complejo, hablar de la cuestión del perdón, de la felicidad y de todos estos conceptos, no es algo tan sencillo que se pueda abarcar en un solo programa de radio, ¿no? Pero estamos dando precisamente las cuestiones claves. Lo primero es dejarte sentir y nuevamente te tienes que analizar. Analizar no es así como que suena muy, muy fácil y muy rápido, no es cierto, es un proceso complejo, un proceso que puede resultar doloroso y que puede ser, o escucha bien, puede ser que no puedas, porque no todo mundo puede. Ver el monstruo que tenemos Ver el monstruo que traemos allá adentro, ¿no? Sí, claro. O al revés, casi, bueno, es que normalmente ve cómo lo acabas de pronunciar, porque por ahí vamos todos. Sí, yo soy monstruo. Casi nadie puede ver a la belleza que traemos adentro. Sí, puede ser. Hay muchas Eso es lo más personas, difícil. hay muchas personas que son muy duras por fuera y cuando quieren hacer un intento pues, para ver cómo son en realidad, se topan con muchas
capas negras, ¿no? Sí, y al final dicen, ay, si sigo rascando voy a seguir buscando negro. Entonces así ya, pero no saben que dentro está algo muy bonito, muy pasivo, sí. ¿no? Hay un ejercicio muy sencillo, pero que al mismo tiempo es algo muy difícil, la circunstancia de, yo les recomiendo a la gente que nos está viendo y escuchando, hagan una lista en su casita, hagan 2 listas más bien. En un lado van a poner todo lo que son las cosas bonitas, agradables que tienen ustedes, y del otro lado las cosas desagradables, ¿no? En temas coloquiales, tus defectos, tus virtudes, ¿no? Entonces, háganlo así, para que vean cuál es el resultado, ¿no? Entonces, muchas veces nos cuesta trabajo y ahí vamos, hasta que lo logramos. Pero si te das cuenta que no puedes avanzar, lo mejor es que busques ayuda, como en todo. Sí, claro. Si yo no puedo hacer algo, pues voy y pido ayuda, porque si no, no se va a poder seguir, ¿no? O sea, si yo voy y se tapa la taza del baño, pues voy y le hago con el amiguito y le echo agüita y dejar la cadena, y ya estoy, ¿no? Y se va. Pero Y sí, pasa sí, otra vez, ¿no? Y otra vez, y de repente ya no se va. Y le hago, y no se va. Pero Yo ya no puedo. Hay que pedirle ayuda a alguien que... Hay que ir a ver a un plomero. Oiga, ¿qué está pasando? Exacto, alguien que sepa. Alguien que Porque sepa. desafortunadamente la cultura mexicana, y no voy a dejar Exactamente. mentir, Ayuda. es que si yo tengo un Alguien que problema, por lo general voy con el compadre, con la comadre, con el amigo, que Sí. posiblemente hay veces que están peor que nosotros. Exactamente, porque todos hacemos esa cadenita, porque es también cultural el asunto, ¿no? Entonces habría que centrarse en eso, a ser asertivos. No puedo con esto, ya pude con esto y con esto, pero con esto no. Ah, bueno, ve a pedir ayuda a alguien que sepa, a alguien que sea profesional, alguien que realmente te pueda ayudar. Okay. ¿Sale? ¿Por qué es tan importante? Nuevamente, pareciera que ya nos desviamos del tema del perdón, Sí, no, pero es la base. Es parte de... Todo esto es la base, porque cuando tú estás tranquilo contigo mismo, difícilmente vas a no entender al que está enfrente. Y hay algo también muy interesante, la circunstancia del manejo de emociones. La cuestión de que alguien nos haga, nos diga o nos procure algo que nos moleste, que nos duela, etcétera, etcétera, y entonces no podamos perdonar, donde tenga que ejercer el perdón, tiene que ver con esa circunstancia, con lo que el otro trae para acá y me lo avienta, ¿no? Y entonces la pregunta importantísima es, ¿cómo estoy yo? ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Qué es lo que no tengo yo? Como para poder asimilar eso que me está llegando. Y habría que diferenciar, porque la circunstancia emocional, las emociones es algo que todos tenemos desde que nacemos y así nos vamos a morir, con las emociones. Claro. Los sentimientos son diferentes y las reacciones que damos también son diferentes. Eso es lo que sí se puede cambiar, las emociones no. Entonces, si alguien viene y me hace algo que me daña, que me duele, que etcétera, etcétera, pues me va a provocar una emoción bastante desagradable, que puede ser la ira, puede ser la tristeza, puede ser toda esta circunstancia que se genera en mi cerebro, una circunstancia electroquímica que yo no voy a poder controlar, porque la controla mi cerebro. Uh-huh. Sí, pues ya me enojé, ya lloré, ya dependiendo de lo que te hayan hecho, ¿no? Después, ¿qué haces con eso? Justamente iba yo a preguntar eso. Después, ¿qué haces con eso? Y eso que tú haces con lo que te vinieron a hacer o con lo que te vinieron a decir, eso es lo que tiene que ver con lo que estamos hablando. O sea, digamos que la base para poder perdonar o ser perdonado es primero conocerte a ti mismo. Primero yo. Al conocerte a ti mismo es como si se pusiera uno un traje para fortalecer, ¿no? ese yo que tengo adentro. Así es. Y poder ser empático con las personas. Así es. Al poder ser empático, si alguien me hace algo, me puedo molestar, puedo Claro, rabiar, sí, puedo obvio, gritarle, es todo, normal, ¿no? Sí. Y después de ahí respirar y decir, ok, creo que me exalté, no te preocupes, te perdono. O Sí. perdóname, ¿no? Sí, cualquiera de las dos cosas, porque vamos a tener la suficiente fortaleza. Hay por ahí una pequeña frase o una anécdota, se supone que es una anécdota, con un Dalai Lama, donde le preguntan qué onda, ¿no? Y dice, no, pues es que la gente que viene me ofende, me dice y todo, es como si viniera y me tirara su basura. ¿Y qué hago yo? ¿Recibo su basura? Mejor no recibo su basura, mejor que se lleve su basura y a mí no me pasa nada, ¿no?
Es una anécdota bonita, un relato agradable, pero lo difícil es, o las preguntas importantes serían, en realidad, ¿tú dónde te visualizas? ¿Si eres un cesto de basura o no lo eres? Eso es complicadísimo. O sea, ¿qué eres? ¿Qué eres? Por eso la importancia, y voy a estar reiterando como cuchillito de palo, porque ahí está la importancia del conocerse, del aceptarse, del entender cómo fue que crecimos, qué fue lo que nos influenció, qué fue lo que aprendimos, que nos está haciendo daño, y por lo tanto tendríamos que desaprenderlo y tendríamos que irnos por otro camino. Hay un montonal de cosas que nos pueden servir para cambiar nuestra línea, nuestra guía. ¿Hay ejercicios para eso? Hay ejercicios, hay cuestiones de continuidad, hay muchas cosas. Pero ¿cómo voy a saber qué es lo que tengo que cambiar si no me analizo primero? Si no respondo bien mi pregunta, es decir, ¿soy feliz? Bueno, pero hay que analizarnos y tomar en cuenta que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Sí, tú puedes engañar a todo el mundo, pero no a ti. Eso es algo muy claro. Tú puedes engañar a todo el mundo, pero no a ti. Es que creemos que hasta nosotros nos podemos engañar. Exactamente. Entonces, preguntas son muy simples. Por ejemplo, la cuestión de ¿me gusta el trabajo donde estoy? ¿Me gusta estudiar lo que estoy estudiando? ¿Para qué lo estoy estudiando? ¿Por qué me hace feliz ir al cine? ¿O por qué no me hace feliz? ¿Por qué voy al cine? ¿Porque le gusta ir a mi novia y tengo que complacerla para que no se enoje? ¿O de veras sí me gusta ir al cine? O sea, ¿lo hago por ella o lo hago por mí? Exactamente. Sí, ¿no? Y podrían, es que pueden ser las dos, porque también habría que ubicarse. Puede ser que la respuesta sea así, y esa es la importancia de ser sincero con uno mismo. Porque a lo mejor a mi novia, novio, y bueno, en mi caso novio, en tu caso novia, no sé, lo que sea, ¿no? La gente que nos esté escuchando. Voy con mi pareja, aunque a mí no me gusta ir al cine, pero a mi pareja sí. Y a mí no me cuesta nada complacerla un par de horas yendo al cine. Pero tiene que ser Pero así. Estoy muy claro que a mí no me gusta. Lo hago para complacerla, a mi pareja. ¿Por qué? Porque es importante también ceder, ¿no? Esta parte del autoconocimiento también tiene que ver con relaciones de pareja, que es donde se vienen en muchas circunstancias. La mayoría de los no perdones se da mucho entre las circunstancias de pareja. Sí, te das cuenta. Sí es importante que yo sepa que a mí no me gusta el cine, pero que lo hago por complacerte, porque es importante ceder algunas partes para que tu pareja sea feliz. Por lo tanto, también estás en posición de solicitar. Si yo doy, también solicito que me apoyes, ¿no? Y la pareja debe estar en esa combinación. Sí, pero sí estoy bien claro que no me gusta, porque no vamos a caer en el error, no debemos caer en el error de, pues me tiene que gustar porque tengo que ir, ¿no? Porque ahí es donde viene el show de que pasa el tiempo y viene el primer pleito, el segundo pleito. Pero a mí no me gustaba. ¿Y por qué? A mí no me gustaba y fui por ti y yo cambié por ti y ahí vienen los reproches, ¿no? Y dices, no, tienes que estar bien consciente de cuáles son tus gustos, lo que no te gusta, lo que tienes, lo que no tienes, para saber qué aceptas, qué no aceptas, qué negocias. Y por lo tanto, en el momento en que haya un problema o una discusión, lo que sea, tú no tienes nada que reclamar, ni tienes que aceptar ningún reclamo, porque estabas bien seguro de lo que tú hiciste y tomaste la decisión de ceder en ese campo. Por lo tanto, no se va a crear un conflicto en ti. Exacto. Y al no tener un conflicto, pasa lo que el Dalai Lama. Yo no tengo conflicto. El conflicto eres tú. El conflicto, si tú vienes y me tiras tu basura porque estás enojada, pues sí, pero yo no tengo conflicto porque yo siempre estuve bien cierto de lo que quería, lo que no quería y las decisiones que tomé. Y soy capaz de afrontar las consecuencias de mis decisiones. Y eso es bien importante para extender el perdón a la persona. Ahora, tomando en cuenta que las dos personas están vivas, ¿no? Sí. ¿Cómo perdonar a alguien que ya se nos fue? Es lo mismo. Igual. Es prácticamente lo mismo. Sí. Sí, porque es algo, parece magia, pero esto te lo dice mucho la cuestión de la psicología, la programación neurolingüística, etcétera, etcétera. Hay palabras, hay formas, hay sentimientos, porque vuelvo a lo mismo, el que tiene que sanar eres tú, no la persona que está enfrente, no la sociedad, no la escuela, no el maestro, no tu papá, no tu mamá, o sea, tú. Cuando tú
entiendes tus propios procesos, cuando tú entiendes todas las circunstancias internas que te han llevado a estar en una situación que no te agrada y que puedes empezar a cambiarlo para tomar decisiones que te lleven a estar de manera equilibrada contigo, que te sientas feliz, que te sientas a gusto y que entiendas que eres tú quien está tomando las riendas de tu vida. Entonces, nuevamente, serás tú quien pueda tomar las decisiones y tenga la fortaleza de asumir las consecuencias de esas decisiones. Asumir las consecuencias no es algo negativo, es algo que sucede. Es como decir, no sé, tengo el cabello largo o el cabello corto, ¿no? Sí, claro. Eso no es ni positivo ni negativo, solo es largo y corto, punto, ¿no? Sí, claro. Entonces, asumir las consecuencias de nuestras decisiones es así, que pueden ser decisiones que te lleven a la felicidad o decisiones que te lleven a algo desagradable. Pero son decisiones que uno tiene que estar trabajando. Exactamente. Entonces, la persona que ya falleció, independientemente de lo que hizo, lo que dijo, etcétera, etcétera, volvemos al ejemplo, es esa persona que llegó y tiró una basurita, ¿no? Uh-huh. Por lo que sea, por las condiciones que traía, no sé, a lo mejor mucho de eso que dice se da con gente que pues ya no le puedes preguntar, ¿no? Oye, ¿qué te pasó? ¿Qué tenías? Etcétera, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, lo importante es lo que tú tienes, no lo que tenía el otro, porque al final de cuentas acabarás entendiendo la postura que pudo haber tenido, que no sabes cuál es, pero pudo haber tenido una postura. Pero tú tienes que estar lo suficientemente fuerte para entender. Pero ahí no entra parte de la culpa, por ejemplo, si yo tenía que pedirle perdón a una persona y ya se me fue antes de pedirle perdón, no puedo vivir con eso, ¿no? No debes vivir con eso. Entonces es como le hablo al cielo y decirle, ¿sabes qué? Pues discúlpame, donde quiera que estés. Sí. ¿Ya pasó? Sí, no, bueno, no es tan fácil, pero sí, es algo así, más o menos. Sí, hay un ejercicio que es muy recurrente pues sí, es muy bueno, ¿cómo se llama? Se le recomienda mucho a la gente, es un ejercicio que se llama el ejercicio de la silla vacía. Okay. Y se trata de situarte, son 2 sillas, o 2 lugares, 2 espacios, y tú puedes situar en la parte de enfrente a la persona con la que quieres dialogar, con la que le quieres pedir perdón. Puede ser por tú ejemplo, mismo, ¿no? Sí, o quieres que te perdone en algún momento dado, o tú quieres perdonarla. Cualquiera de las 2 cosas. Híjole, yo creo que lo más complicado sería pedirte perdón a ti mismo. Eso es parte de lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, cómo pedirte perdón y sobre todo cómo perdonarte. Conociéndote. Híjole, yo no me perdono. Conociéndote y aceptándote. Sí. Entendiendo qué es lo que te llevó a eso, ¿no? El asunto de, no sé, vamos a poner un ejemplo, ¿no? De las personas que son golpeadoras, ¿no? Mucho se ha trabajado con hombres que quieren rehabilitarse porque sí son bastante violentos. Uh-huh. Y son personas que te van contando y terminan aceptando que después de mucho trabajo, que ellos eran niños que eran maltratados y que vivían ambientes violentos, pero que obviamente pues ellos como niños pues pensaban que así era la vida, ¿no? Que así debía ser, y que crecieron y que nunca vivieron en un ambiente distinto. Pero aquí entra otra parte donde en algún momento alguien escuché decía, pues sí, pero ya eres mayor de edad, ya saber qué estás bien y qué estás haciendo mal, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué lo haces? Volvemos a lo mismo, volvemos al ejemplo del elefante. Es algo que tu cerebro ya tiene introyectado. Pero si sabes que está mal. Sí, pero tu entorno te dice que no. Mira. Es como un impulso, no sé, ¿cómo? Yo estoy aquí el asunto me acuerdo de algunos programas de televisión, por ejemplo, donde se relata, ¿cómo se llama esta familia? La familia Peluche. Peluche, ajá. Por ejemplo, ¿no? Las actitudes, las formas, el lenguaje y todo que asume la familia con una de las integrantes que se llama Vivi. Y se me quedó el nombre porque le dicen, ay Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? Ok. ¿Sí? Ustedes disculparán, perdón, pero yo no estoy familiarizado con ese programa. Yo tampoco estaba, pero como llevaron televisión a mi casa que yo no tenía. Bueno, el asunto es que en esta serie televisiva, que ignoro si sea actual o haya sido repetición,
Ok. En las interacciones que tienen, este personaje, esta hija de familia, menciona cosas coherentes, ¿no? Cosas sencillas. El capítulo que me tocó ver fue sobre una circunstancia que ella solicitaba, que le compraran un cuaderno y cosas para la escuela, ¿no? Uh-huh. Y anteponen a esta cuestión el rollo de comprar baratijas, ¿no? Lo que mucho se critica. Como hay ofertas, vas y compras cosas que son bien inútiles, ¿no? Y la hacen como de menos y es como si le dijeran, la hacen ver como una persona tonta por ser lógica y por ser alguien que pide cosas importantes. Y bueno, y ellos son los que quedan bien, digámoslo así, ¿no? Y yo me quedé pensando, bueno, o sea, este programa, hasta donde sé, tuvo mucho éxito. Tan tiene éxito que lo siguen pasando. Ok. Eso implica que a la gente le gusta. Sí. ¿Sabes qué mensaje le están dando a la población? Sí. Y sí sabemos que eso no se hace, ¿verdad? No. Pero a la gente le gusta. Sí. Es decir, el entorno te está diciendo que eso está bien, que está bien no estudiar, que está bien no ser nerd, que está bien que hagas tonterías, que está bien no prepararte. Que... Eso te está diciendo. Es lo mismo que pasa con estos personajes. Pero ¿sabes que si eres grande, sí, pero tu entorno. Pero ¿sabes qué argumentos hay para eso? Que puedes seguir haciéndolo. Sobre este programa hay muchos argumentos que han dicho, incluso los productores, ¿no? Que, ¿cómo se llama este cuate? El Derbez. Que él dice, yo hago comedia. Sí. Eso es comedia. Si lo quieres tomar personal es tu problema. Pero ¿sabes qué? Sí, es comedia, pero ¿por qué no haces comedia de otra cosa, güey? Por ejemplo, ¿no? O sea, yo conozco comediantes muy buenos, bueno, no conozco en persona, ¿no? Porque ya están muertos la gran mayoría. Pero, por ejemplo, Cantinflas era un personaje bueno, hacía comedia y era comedia sana. Sí. Capulina, por ejemplo. Capulina, y hablando de mexicanos, ¿no? Y puedes hablar de nivel internacional, puedes hablar de muchas cosas, sí. El Chaplin, ¿no? Por ejemplo, era buenísimo. Y no necesitaban llegar a lo burdo, a lo... sucio, por así llamarlo, ¿no? Sí. Dentro de este mismo programa, es que puedes rescatar un sinfín de cosas que los medios masivos te siguen aventando, ¿no? El asunto, por ejemplo, de que la protagonista es una ama de casa que no se le ve aspiraciones para nada. Digo, el ser ama de casa no es algo malo, ni es algo ofensivo. El problema es que es una persona que no tiene aspiraciones y no tiene necesidad de tenerlas, porque se asume como un ente básico, totalmente, ¿no? Pero además tiene un marido que la aguanta, que la mantiene, que le hace la consiente y le da todo lo que necesita. Y además ella lo trata terriblemente, ¿no? Seguimos hablando de la familia, ¿verdad? Sí, en el mismo programa. A lo que voy es el punto de los ejemplos que sigues teniendo y que no necesitas que alguien te diga de manera directa, esto está bien y esto está mal. Es el entorno en el que vives. Y por eso me parece que lo dije casi desde el principio. El asunto no es lo que te dicen. Ni tu papá, ni tu mamá, ni la tele. No es lo que te dicen, es lo que hacen. Y eso es precisamente lo que aprendes. Y hay algo que sigue siendo cierto, que decían los abuelos desde hace un montón de tiempo. Siempre hay un roto para un descosido. Entonces, si tú te das cuenta, y retomamos el ejemplo de los tipos golpeadores, se encuentran con mujeres que también están acostumbradas a eso, porque eso vivieron, porque así vivían sus mamás, o porque de alguna manera también las maltrataban, aunque no fuera físicamente, pero verbalmente sí, y las hacían sentir menos, ¿no? Como lo que tú decías al principio, eres un tonto, tú no puedes, quítate, etcétera, ¿no? Entonces, si tú creces con esa mentalidad de que de plano tú no mereces nada, pues voy a buscarme a alguien que me diga, oye, nadie me ha alguien insultado. Que me trate como yo sé que soy, claro. Yo sé que no me merezco nada, entonces te vas a juntar con este tipo de personas y vas a relacionarte con este tipo de personas. Y entonces volvemos a lo básico. Primero tienes que analizarte, conocerte, entenderte y saber qué es lo que tienes que cambiar. Aquí entra también algo que parece igual magia, pero no es magia, funciona a partir de la naturaleza y son las cuestiones energéticas, físicas, tal cual. Las leyes físicas te lo dicen tal cual. Como lo que decíamos, ¿no? O lo que dicen los memes, a toda acción corresponde a una reacción de la misma intensidad. Sí, es una ley física y así funciona para todo.
Entonces, si tú estás conectado en el canal cerebral de que yo no merezco, yo no soy, yo no necesito, yo no soy capaz de... Esas frecuencias energéticas, acuérdate que el cerebro se mueve a partir de impulsos electroquímicos que te manejan una frecuencia energética, forzosamente, es una ley física. Sí. Bueno, pues eso se va a ir a conectar con los que tengan la misma frecuencia. Por eso ahí parece magia, ¿no? Es que todos los que me encuentro son iguales. Todas las mujeres que me encuentro siempre me ponen el cuerno. Y pues, ese tipo de cosas tienes que empezar a reflexionarlas y darte cuenta cuál es exactamente la manera que tienes de pensar que te está llevando a eso, que son las personas que estás atrayendo y las personas que estás aceptando. Porque es que igual, esa es otra, ¿no? Igual y están acercándose otras y tú dices, no, este no. No, esta no me gusta. No, este no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Esto es más exigente, mejor me voy con la pasiva, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, ¿no? O al revés, ¿no? No, esta me deja que haga lo que yo quiera, no, esta no. La otra, sí que me traigan en cintura porque si no me voy derecho, ¿no? Sí, o sea, ondas así que están metidas ahí. Ese tipo de pensamientos también son parte del autoanálisis que estábamos hablando hace un rato, porque todo eso es lo que te va a hacer sentir como un bote de basura o como un bello arbolito. Mientras tú seas un bote de basura, cualquiera que te haga, te diga o te ofenda, te va a estar cayendo en la basura, porque eso eres, un receptor de, y por eso te cuesta tanto trabajo perdonar o pedir perdón. Porque estás lleno de basura. Porque estás lleno de basura y te sientes ínfimo. Y la gran mayoría de la basura no es tuya, ¿no? Sí, no es tuya, pero ni siquiera te atreves a sacarla. Ese es otro problema. Perdonar a alguien implica sacar esa basura. Porque también pensamos, y nos han enseñado a pensar, que cuando yo perdono, si tú me haces algo y yo te perdono, yo te estoy perdonando a ti y tú a lo mejor no te mereces ese perdón. Y entra ahí lo del perdón pero no olvido. Sí, es eso exactamente. Entonces, ¿perdonaste o no perdonaste? Sí, perdonaste o no perdonaste. O sea, perdón es perdón. Olvido tiene que ver con una circunstancia de memoria y de cuestiones ahí cerebrales. Ya te perdoné. Es otra cosa. Te vuelvo a ver, no, pero yo me acuerdo que la otra vez tú me hiciste. ¿Pero me perdonaste? Ándale, sí, entonces pero no se me olvida. No lo has perdonado. Pues no has perdonado. No, y aquí la cuestión es nuevamente, volvemos al botecito de basura. Estás lleno de basura. Perdonar es sacar esa basura. No tiene que ver con el otro. Ahí hablando de basura, nos están poniendo aquí que estaría padrísimo que el siguiente tema se hablara sobre las relaciones tóxicas, dañinas. Que bueno, sí, yo creo que si es relación tóxica ya es dañina. Sí. No hay relaciones tóxicas benéficas, ¿va? No, la palabra tóxica lo dice. Sí, ok, bueno. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Vemos qué onda. La estamos comprometiendo para hablar sobre relaciones tóxicas dañinas. ¿Acepta el reto? Pues sí. Órale, bien. El día de hoy sí, porque vengo de buenas. Sí, de eso se trata la circunstancia del perdón. Tiene que quedar bien entendido que siempre, desde que empezamos a hablar que es el autoconocimiento hasta la circunstancia del perdón, siempre tiene que ver con uno mismo, para uno mismo. Entonces, la cuestión es, tenemos que dejar de vernos como bote de basura y tenemos que aprender a sacar esa basura. Porque yo no quiero seguir siendo un bote de basura. Yo necesito, porque ya quiero ser feliz, ahora sí quiero ser feliz, necesito ser un arbolito que crece con florecitas y pajaritos y salen corazones y esas cosas, ¿no? Eso es lo que yo quiero. Bueno, si eso es lo que quiero, me tengo que aprender a transformar y entender que las cosas son para mí y son por mí. Nadie me va a hacer cambiar, yo tengo que cambiar, es un proceso que yo tengo que afrontar. Y el perdón es algo bien, bien importante para ese proceso. Insisto, para que me entiendan, una vez más, el perdón es sacar esa basura. No importa si el otro es merecedor o no, nosotros sí lo merecemos. Yo merezco ser feliz, yo merezco estar bien, yo merezco estar tranquila, yo merezco no vivir con ese rencor que puede transformarse en una circunstancia de enfermedad en un momento dado. Y yo no merezco estar enferma. No, claro. Yo merezco ser feliz, yo merezco estar bien. Y eso es una frase bien importante que les recomiendo, la cuestión de las palabras, la verbalización, hace una cuestión sonora, energética, que atrapa tu cerebro y que transforma la química y empiezas a ver las cosas diferentes. O sea, no es magia. Yo necesito, yo puedo, yo quiero, yo soy,
yo entiendo, todas esas palabras positivas. O sea, no es cuestión de charlatanería, tiene una base científica muy interesante, pero tampoco es lo único. O sea, si yo realmente quiero, necesito moverme. Es como si yo les digo, oigan, pues tengo un montón de sed, ¿no? Ya se me está secando la garganta de que estoy habla y habla y habla, ¿no? Y yo quiero agua, y yo necesito agua. Pero ninguno me ha visto ahorita agarrar el botecito de agua, ¿verdad? Entonces no quieres. Exactamente, o sea, es importante, pero no es lo único. Es importante para cambiar la frecuencia, pero hay que acompañarla de las acciones para que realmente tenga un resultado. Entonces, nuevamente, el perdón inicia con el autoconocimiento, continúa con el entendimiento de que el perdón es para mi beneficio, no para el otro. Ok, y entonces puntos importantes ya para empezar a cerrar el programa. Puntos importantes es, primero hay que aprender a decir yo puedo, yo soy, yo quiero, yo tengo, yo todo. ¿Ok? Creérselo y hacer cosas para poder lograr ese cambio. Sí, bueno, pero primero sería la cuestión del análisis. Entonces, primero tenemos que conocernos, autoevaluarnos, aunque nos duela. Para eso tenemos el proceso de la silla vacía. ¿Podemos ocuparlo ahí? No. Sí, claro que sí, lo puedes ocupar, por supuesto. Pero eso es como en una segunda etapa. Lo primero eres tú y son preguntas básicas. ¿Realmente soy feliz? ¿Me gusta hacer lo que hago? Porque a veces es muy general el soy feliz, ¿no? Entonces hay que hacer preguntas un poco más concretas. O sea, ¿me gusta trabajar en lo que trabajo? ¿Me gusta hacer lo que hago? ¿Me gusta realizar estas actividades? ¿Y qué es lo que estoy dejando de hacer que estoy seguro que sí me gustan? A lo mejor, como el ejemplo de las gomitas, me gustan mucho las gomitas. Entonces, preguntarme, ¿por qué no me como las gomitas? ¿Qué es lo que me impide comerme las gomitas que me hacen feliz, que me hacen sentir bien? Si yo quiero decirle te quiero mucho a mi pareja, ¿qué es lo que me impide decírselo? ¿Por qué no se lo digo? ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué es lo que tengo allá adentro? Y empezar análisis. Y podemos llegar a estas circunstancias de que pues yo de niño y mi papá y mi mamá me enseñaron, ¿no? Y sí, es muy factible, ¿no? O sea, tampoco se trata de culpas. ¿Te enseñaron? Pues sí te enseñaron. Así fue, así creciste. La pregunta importante es, ¿te sientes bien así ahorita? Son puntos y preguntas importantes. Sí, preguntas muy, muy concretas que te tienes que Y a veces son preguntas muy dañinas, ¿no? Bueno, no dañinas, lastiman. Son muy fuertes. ¿No? Pues a veces son muy fuertes. Pero ahí es precisamente donde tienes que poner el énfasis. Porque entonces ahí es donde te vas a dar cuenta si puedes irlo sanando o necesitas ayuda. Entonces ese proceso es bien importante. Conocerte, analizarte, preguntarte e irte dando pequeños gustos que te hagan cambiar. Pequeños gustos tiene que ver también con lo que escuchas, con lo que comes, con lo que sientes, con lo que platicas, con la gente con la que te juntas. Es decir, analiza a la gente con la que te juntas. Si te platican muchas cosas de chismes, de enojos, de violencia, de cosas... Ahí no es. Pues deberías alejarte un poco, porque esa frecuencia negativa también te está llegando a ti y muy posiblemente te esté contagiando. Y luego ha pasado gente, bueno, a mí me ha pasado algo en ocasiones... Cuando alguien habla mal de otra persona, es que fíjate que fulano es así. Sí. Y hasta uno se enoja, ¿no? Hijo de su... Y cuando lo ves, a ti ni te conoce, ni te ha hecho nada, y lo ves y hasta te ruego, me cae gordo, porque no sé, porque el fulano dijo que estaba mal. Pero no, o sea, realmente nos dejamos llevar por esas vibras negativas que... Sí, desgraciadamente sí, si llegas, no sé, a platicar con no sé, tu círculo, ¿no? Y varios de ellos te dicen, no, que no están a gusto en su trabajo, y que el jefe es esto, que mi empresa aquello, y guácala de pollo, y bla, o sea, si puros comentarios negativos, date cuenta del tipo de gente con la que tienes alrededor. Si esa gente te está mandando muchas señales de negatividad, lo mejor es empezarse a alejar. Otra cosa, la música que escuchas es muy importante, y si no escuchas música también es bien importante, porque pues la música es una frecuencia energética que te puede ayudar muchísimo a cambiar las cosas. La cuestión de los acordes, nuevamente, no es magia, no es metafísica, es cuestión... No es brujería. Física, normal, así funciona el mundo. ¿Qué música sería bueno para alinear los chakras, para cambiar el... Mira, depende de los estados de ánimo y depende para que la quieras. Afortunadamente hay música para todo, pero yo recomiendo que la gente escuche siempre música, o trate de escuchar la mayor parte de la música que hable de cosas agradables, independientemente del ritmo, ¿no? Yo le decía, por ejemplo, a algunos amigos
que de repente se enfrascan mucho digo, ya son personas un tanto mayores y se enfrascan mucho en la música de los 80s, pero de José José y de Camilo Sesto y todo, y escuchan un montón de rolas que, híjole, nomás en las rolas te cuentan cómo los dejan, cómo les ponen el cuerno, cómo sufren, cómo extrañan, y dices, bueno, sí, a todos nos pasa y todos de repente escuchamos alguna rola. Pues está bonita la rola, ¿no? Digo, al final de cuentas, estos mismos artistas también tienen rolas que te hablan de cosas de amor, de cosas, me pasó algo feliz, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es como decirle a la gente, ya no oigas esto que te gusta, pero sí date cuenta qué es lo que te está gustando. O sea, te está atrapando más las músicas, independientemente del ritmo, ¿no? Que hablan sobre dolor, sobre tristeza, sobre enojo. He escuchado mucho, sobre todo en los transportes públicos, que ya ves que nunca falta el de la combi que le sube mucho al volumen, y hay varias letras que resultan incluso bastante ofensivas, ¿no? De banda o de reggaetón y demás, ¿no? Donde, no sé, se amenazan y maldita la hora y me engañaste, ojalá te mueras. Muy de briago. Sí, dices, no, cálmate, o sea, ¿qué tan mal te está? O sea, ¿qué onda, no? Ese tipo de frecuencias... Parece que no, pero sí, o sea, el cerebro es una esponjita que absorbe y absorbe. No solo lo que aprendes, pero también sino el la cerebro, energía que te llega. El cerebro también te manda esos impulsos que, por ejemplo, a veces el ruido no lo tolera, ¿no? Entonces, o sea, a mí me gusta mucho la música, pero de repente, bueno, no quiero oír nada, quiero estar en silencio, no quiero. Sí. Pero te gusta la música, sí, pero hoy no quiero. Pero hoy no quiero. Sí, por eso lo mencionaba hace un rato. La cuestión es circunstancial. Depende, o sea, no siempre tienes que estar oyendo música y no siempre tienes que oír la misma, y tampoco quiere decir que tengas que cambiar de género que te gusta. O sea, no, la música es para todos, afortunadamente, es para todos y hay para todos los gustos, todos los momentos, todos los tiempos, y también en necesidad de estar en silencio, sí, también. La misma naturaleza, si algún día tienen la oportunidad de ir a la naturaleza, al campo, y no llevan nada como audífonos ni nada, van a escuchar qué bonito, la armonía que se escucha con el sonido de la propia naturaleza. Es decir, todo tiene un espacio y un tiempo. Yo recomiendo que no se enfrasquen o que no se metan mucho en ese tipo de melodías que pues tienen una letra así muy de venganza, de dolor, de cómo sufro, de cómo lloro, o de me las vas a pagar, ¿no? Porque... Y todo es un proceso, ¿no? Es un proceso. Porque hay personas que, por ejemplo, son muy literales, muy no sé cómo estas personas, que se le dice, oye, tienes que ser feliz, disfruta, conócete, y todo el tiempo está preocupada. Tengo que ser feliz, ¿cómo tengo que ser feliz? Sí, no me tengo que preocupar, pero ya me estoy preocupando porque no me preocupo. Ándale, ese es un proceso de pensamiento. Y la cuestión del perdón, de la felicidad, de todo esto... Es holístico, somos holísticos. Voy a poner un ejemplo que yo creo que a muchos de nuestras personas que nos están oyendo les ha pasado, y si no, bueno, les recomiendo que lo hagan. Comiencen a hacer ejercicio y escuchen a su cuerpo. ¿Sí? Cuando uno comienza a hacer ejercicio y llevar no nada más hoy lo hice y dentro de 2 meses otra vez, comienzas a hacer un ejercicio real. Te vas dando cuenta cómo es que tu cuerpo, después de hacer ejercicio, necesita algo fresco. Y te lo va a decir. Y lo vas a notar cuando sientas que prefieres, o sea, ya acabé de hacer ejercicio y quieres tomar agua. Pensé que una cerveza. Dije, bueno. Es que esa es la cuestión. Uno cualquiera pensaría y no, pues ya, órale, mis chelas, ¿no? Sí. O las famosas, como lo dicen los chistes, ¿no? Ya acabaste la zumba, ahora vamos a las memelas, ¿no? Y la verdad es que no. Cuando haces ejercicio en serio, te pones una disciplina y eso, tu mismo cuerpo no se le antojan las gorditas, no se le antoja el taco de carnitas, se le antoja algo fresco, necesita estar acorde con lo que acaba de hacer. Okay. Eso es una respuesta fisiológica que te lleva a cambiar una actividad o una actitud. Pero si tú, terminando de hacer ejercicio, vas y te juntas con el compadre que nada más desayuna memelas, y te dejas llevar por lo que te dice el compadre y no por lo que tu cuerpo siente, entonces vuelves a recaer. Entonces es un proceso, así como el ejercicio y el querer algo sano, también esta circunstancia de conocerte, de analizarte y de empezar a entender al otro, y sobre todo entender que tú mereces esa circunstancia de dejar de ser un bote de basura,
tu propia naturaleza, tu propia forma y tu propio pensamiento te va a ir modificando la frecuencia, porque lo que te cambia es la frecuencia. Y la frecuencia energética es lo que te lleva a hacer cosas distintas, a sentir distinto y a entender realmente que el asunto de pedir perdón es bien importante para sentirte liberado de aquello que sabes que causó daño a otra persona, porque ya entendiste que a ti también te han causado daño. Es cierto que las personas que no pueden pedir perdón se enferman. Sí, claro. Y cuando piden perdón a entre dientes sanan. Sí. Sí, es cierto, exactamente ¿no? lo que te estoy diciendo. Porque de salud, ¿no? O sea, oye, Sí. está tan amargada y tan afligida por no haber pedido perdón. Sí. Esta persona que pues, ya le dio gastritis, hepatitis y todo lo Sí. que termina en titis, ¿no? Sí. Y ya Sí. pidió perdón y, ay, güey, ya se sanó, está bien, ya Sí. está mejor. Sí, porque Es una carga emocional. Es una carga emocional la que andas cargando. Entonces, ese es un clarísimo ejemplo de que el perdón tiene que ver contigo y que es para ti, no es para el otro, es Ok. para ti, así tal cual. Y el proceso es doble, ¿no? El pedir perdón y el perdonar al otro, ¿no? Por eso la cuestión de conocerte, entenderte, analizarte para que puedas entender a tu alrededor y para cambiar preguntas muy específicas contigo, para ti. No se las tienes que decir a nadie, tienes que hacerlo tú. Y si notas que hay partes donde te vas atorando y que de plano te duele y no puedes pasar de ahí, busca ayuda profesional. Y luego el otro punto es recalcar, todo es una circunstancia energética, por eso la cuestión importante de acercarte a cosas que sean positivas. Lo que te permita tu entorno, lo que te permita tu manera de interactuar con los demás, tu familia, tus tiempos, tu trabajo, todo ese rollo, pero sí que sea algo positivo, ¿no? Incluyendo la música, las películas que ves, o sea, si te gusta ver películas donde todos son malvados y toda la cosa, no, pues está complicado. Digo, no quiero decir que algún género sea malo, simplemente date cuenta de lo que te estás rodeando y qué mensajes te están llegando a partir de lo que ves en televisión, en el cine, lo que oyes en el radio, las noticias. Por eso mucha gente deja de ver noticias, ¿no? O la gente que ve noticias vive preocupada, etcétera. Son todos los canales informativos que te están llegando y tienes que analizarlos cada uno de ellos y cómo te está influyendo para mantener el entorno que tienes o que te está ayudando para cambiarlo para una mejor forma de vida o de entenderte. Y creo que estos son como que los puntos claves con los que nos vamos a quedar para entender que este proceso de perdón es muy importante, es un proceso, a veces resulta muy doloroso, a veces no tanto, pero es muy importante que lo lleven a cabo. Y pues no sé si hay alguna otra pregunta, algo más que comentar antes de que nos vayamos a despedir. Sí, yo tengo una pregunta muy, muy importante. Saliendo de aquí vamos a ir por unas chelas. Sí, no hemos hecho ejercicios aquí, programa de radio. No he hecho ejercicio, bueno. Sí, es diferente, ¿no? No, la verdad estamos muy agradecidos, toda la comunidad de Plática Poblano, toda la gente que está con nosotros conectados por tener a una persona como usted aquí y que nos puede estar ayudando bastante para ayudar a la gente a tratar de sanar. Es muy importante ver que la gente necesita a veces mucha ayuda y que necesitamos superarnos todos juntos para nosotros mismos. Con esto agradezco la presencia y la visita que nos hizo Plática Poblano. Le invitamos a que venga, ya se comprometió para hablar sobre relaciones tóxicas. Así que pues nos esperamos para el próximo viernes, si usted lo permite también. Vamos a estar hablando sobre estos temas muy importantes y sabe que son muy buenos para vivir tranquilos, vivir en paz. Es necesario a veces, hoy con esta situación que está en pandemia, vivir lo más tranquilo posible. Así que, pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, esperamos que el próximo viernes pueda contar con su presencia aquí en el canal. Y pues a mí no me queda más que agradecerle el favor de su presencia, el favor de compartir también este programa para que más gente se pueda enterar de que perdonar sí es complicado, pero no imposible. Así es, bueno, pues muchas gracias por la invitación y pues sí, con mucho gusto vamos a venir la siguiente emisión para platicar de ese tema que también es bien importante sobre las relaciones que se están entablando y cuáles son los problemas que se presentan como para que se pueda llamar relación tóxica
la puedan reconocer y pues ojalá también nos estén acompañando en esa siguiente emisión. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Manuel, gracias a todos ustedes y pues cuídense mucho, pórtense mal, que ya es viernes y nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense también, por favor. Váyanse a echar sus frías, pero con sana distancia. Así es. No compartan de la misma botella, por favor. No. Cómprense la suya cada quien. Señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Manuel Muñoz se despide de ustedes, esperando que tengan un excelente día, tarde o noche. Y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Bye. Bye.